Radio, música y cultura. emsradio.es. Viaje en el Tiempo es una producción para radio, música y cultura de Ediciones Sala Cepeda. Viaje en el Tiempo. José Antonio Salas Alcázar. Una visión diferente de los grandes personajes de la historia antigua. Sin dogmas de fe, solo historia. Música original, Ramón Pérez de las Peñas. Dirección y producción, Gemma Cepeda Grande. Coordinación audiovisual, Michel Casas. Hoy, María Magdalena. Hola, bienvenido al tercer programa Viaje en el Tiempo. Hoy tenemos nada más y nada menos que a un personaje muy llamativo llamado María Magdalena. Al igual que os anuncié en el programa de la semana pasada de Judas Iscariote, yo voy a hacer una breve exposición y con posterioridad estaré a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Antes de abordar el tema de María Magdalena, me gustaría aclararos que yo soy investigador, no conspirador. Es decir, que todos los datos que yo os puedo ofrecer son los datos de los que escribieron acerca de este personaje. Y nunca sacando opiniones personales sobre la relación posible entre Jesús y María Magdalena. Muy bien, antes que nada, me gustaría poner a vuestra disposición, porque en mi libro Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?, viene incluido una carta de Léntulo Octavio. ¿Por qué? Porque en esa carta es el único documento por el cual tenemos la descripción física de Jesús. Porque el secreto de todo es saber qué es lo que encandiló a María Magdalena y a otras mujeres cuando apareció Jesús en su vida pública. Muy bien, la carta de Léntulo Octavio nos describe a un Jesús de Nazaret físicamente con el pelo color caoba, el similar al pelo castaño. Nos habla que tenía el pelo partido en dos, es decir, como una carrerilla hoy en día. El pelo liso llegaba a los hombros y se rizaban. Muy bien, la barba perfectamente adornada, incluso cuidada. Una boca impecable, un cuerpo admirable de un atleta. Y además, en esa carta de Léntulo a Octavio, en esa descripción, habla de un hombre muy alto que le llamaba la atención. Entre otras cosas, le llamaba la altura y los ojos. El color de los ojos dicen que era el color de los ojos del cielo. Bien, azules en este caso. Muy bien. Pues ya de entrada, Jesús de Nazaret tuvo que llamar muchísimo la atención físicamente. ¿El por qué? Porque los judíos de la época eran precisamente todo lo contrario. No había un judío que superaba el 1,70 de estatura. Y Jesús, según los estudios que ya dedicaremos un programa de la Sábana Santa, medía 1,80, 1,81, con 80 kilos de peso. Por lo tanto, era una persona que llamaba la atención, en primer lugar, por su envoltura. También los judíos en aquella época, pues, no se proliferaba los ojos claros, el color de la piel era un color aceitunado. Entonces, de entrada, digamos, lo que puede llamar la atención, porque yo siempre he dicho lo mismo, cuando se habla de que la belleza está en el interior. Bueno, está en el interior cuando se descubre a la persona, pero inicialmente el envoltorio siempre, si es llamativo, es mucho mejor. ¿Qué más pudo encandilarle a María Magdalena
y al resto de las mujeres es la presencia de este hombre? Pues lo que vosotros las mujeres soléis decir, un hombre interesante. Es decir, una persona que transmitía, sabía transmitir, utilizaba ejemplos, que tenía una conversación directa, muy preparado, llamaba la atención. Pero lo que más le llamaba la atención, sin lugar a dudas, era, y lo que voy a decir ahora es muy duro, y lo único que os pido que os trasladéis conmigo a aquella época, porque las mujeres en aquella época, en la época de Jesús, lamentablemente no erais nada. Es decir, vosotras desde que nacisteis, o hablo en la época de Jesús, ya sois pecadoras. Hasta tal punto que cuando una mujer tenía la menstruación, le decían que estaba contaminada. En la sinagoga nunca ocupaban los primeros puestos junto a los varones. Total, era poco menos que discriminada. Llega este hombre con ese atractivo físico indudablemente llamativo, a buen seguro, y empieza a darle a las mujeres el sitio que en aquella época no tenían. Jesús solamente se metía, entenderme por meter, ¿no? O solamente se quejaba de la actitud de los fariseos, saduceos, de la clase dominante. Pero para él las mujeres y los niños eran algo primordial. Y os digo más, al día de hoy, no sé lo que pasará en un futuro, creo que no, lo tenía pensado decirlo al final, pero lo voy a decir ahora, y estoy totalmente convencido de ello. No existe ningún hombre que haya amado más a las mujeres que Jesús de Nazaret. Es lo que se suele decir que es el primer feminista real sin intereses. ¿Por qué? Porque es muy fácil defender cuando la situación es cómoda. Pero en aquella Judea, en donde las mujeres constantemente, aparte de no contar para la sociedad, eran vapuleadas, si había una adúltera era lapidada, Jesús en todo momento, absolutamente en todo momento, estuvo al lado de ellas. No es de extrañar que muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, lo acompañaran. Jesús comenzó su actividad pública en el río Jordán, en Judea, cuando fue bautizado por Juan, hijo de Isabel y Zacarías, Juan el Bautista. Bien, eso fue en el año 27. Ahí tuvo los primeros discípulos, pero después se trasladó a Galilea. En Galilea se encontró con Pedro, Juan y Santiago. Os sonará la famosa frase, seguidme y os haré pescadores de hombres. Muy bien. ¿Y en dónde fue? Pues fue en Cafarnaúm. Y Cafarnaúm está en la parte occidental del mar de Galilea. Muy bien. Pues muy cerquita de Cafarnaúm estaba, porque ya no existe, aunque se han hecho descubrimientos posteriores, una aldea, que se llama Magdala, justo al lado de Cafarnaúm. Magdala significa torre. Y en yacimientos actuales de investigación han detectado que Magdala era una población integrada por personas y familias de alto nivel adquisitivo. Ya empieza a concordar como lo describe Lucas en el capítulo 8, versículos 1 y 2, como había mujeres que lo seguían, incluso financiaban los desplazamientos de Jesús y sus discípulos por Israel. Siguiendo el transcurso de Magdalena, María Magdalena, pues poco tenemos escrito de ella, cierto es. Porque sí sabemos que estuvo en la vía dolorosa en el momento que Jesús subió con el patíbulo para el Gólgota. ¿Por qué? Porque estuvo al lado de las otras dos Marías, María Cleofás y María Salomé, las famosas tres Marías, junto también a la madre de Jesús y a San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús. ¿Qué ha ocurrido entonces con María Magdalena? ¿Por qué se conspira como la mujer pecadora? E incluso, ¿cómo se ha llegado a pensar que María tuvo una relación con Jesús de Nazaret? Bueno, pues esos son los manuscritos que tenemos en la actualidad, que lo podemos leer todo y lo podemos seguir todo. Pero en el 591, el Papa Gregorio Magno cogió la frase de Lucas que dice en su capítulo 8, versículos 1 y 2, que hubo varias mujeres que lo seguían
lo financiaban, entre ellas María Magdalena o María de Magdala, de la cual se le expulsaron los 7 demonios. Poneros lo peor, los 7 demonios son todos los pecados. A partir de ahí, María Magdalena fue la penitente. Fue una persona en donde siempre se representaba, incluso iconográficamente, como la mujer orando por el perdón de los pecados. Incluso este Papa, del cual ojalá tuviera la posibilidad de tenerlo delante, pero es imposible, en el 521 identificó a María Magdalena como la mujer adúltera, aquella mujer que salvó a Jesús. Quizá este pasaje que viene en Juan os sonará. Cuando llega una mujer, estaba Jesús, iba a ser lapidada por adulterio, y Jesús le dijo a la concurrencia: el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Bien, yo no puedo identificar como historiador que fuera María Magdalena. ¿Por qué? Porque no se especifica. También este mismo Papa, del cual no estoy de acuerdo, Gregorio Magno, dijo que María Magdalena y María de Betania eran las mismas personas. Pues no, no es el caso. ¿Por qué? Porque los apellidos eran por el lugar de residencia, por el oficio. Una era de Magdala y otra era de Betania. María de Betania, Betania está en Judea, a 3 kilómetros de Jerusalén. Y Magdala, como he dicho anteriormente, está en Galilea, muy cerquita de Cafarnaúm. María de Betania es junto a Marta, las hermanas de Lázaro, ahí en donde se quedaba Jesús a dormir la última semana de su pasión. Claro, las afirmaciones que daba este Papa de 591, pues iba un poquito en relación también a un hecho muy curioso, porque la primer testigo de la resurrección de Jesús fue María Magdalena. Da pie a decir que era alguien especial, porque fue la primera. Lo dicen los 4 evangelios, lo cuentan de forma diferente, pero al fin y al cabo ella fue la testigo. Concretamente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, podemos ver cómo María incluso se cree, cuando ve la piedra del sepulcro rodada, se cree que un jardinero del huerto de José de Arimatea se había llevado el cuerpo de su maestro. Entonces, claro, ella le dice: dime en dónde lo ha puesto, que iré yo a buscarlo. Se volvió él y le dijo: María, y lo identificó. Y ella le respondió, esta palabra es clave, Rabuní. Rabuní significa rabí, significa maestro, pero en arameo. El arameo se hablaba en Galilea. Por lo tanto, esa mujer, mientras que no existan nuevos escritos, esa mujer era de Galilea, y en ningún momento la identifico con la adúltera, porque no tengo motivo de identificarla, ni tampoco con la hermana de Lázaro. Bien, ¿qué ha ocurrido con María Magdalena? Pues existió, 300 años después de la muerte de Jesús, un movimiento considerado herético por la Iglesia Católica, que era el movimiento gnóstico, G-N-O. Eso significa, gnosis significa conocimiento. Bien, pues hay 2 evangelios. Uno es el Evangelio de María Magdalena y el otro el Evangelio de Felipe. En ambos se pone como el discípulo más importante de Jesús. Y de hecho en el Evangelio de Felipe se habla de su compañera, pero yo pienso que compañeros de Jesús fue el resto de los discípulos también. Pero lo que realmente llama la atención, o le llamó la atención, y os voy a decir un nombre de un libro que, bueno, no hay por dónde cogerlo históricamente, pero ha sido un bestseller, como es El Código da Vinci de Dan Brown. Hay un apartado que dice que María Magdalena le dio un beso en los labios a Jesús. Vamos a ver, en aquella época, y de ahí, bueno, de ahí sacó él ya la historia de esa relación. En aquella época, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, su saludo era como un beso en los labios. Judas entregó a Jesús en Getsemaní con un beso. Era la forma de saludar, igual que hoy en día yo le di la mano a un señor y 2 besos a una mujer. Si tengo confianza, en aquella época era con un beso en los labios. De hecho, si conocéis a alguno que me estáis escuchando, algún judío actual ortodoxo, si vais a su casa, os recibirá con un beso, un leve acercamiento de boca a los labios. Eso no quiere decir que ya tuviera una relación con
María Magdalena con Jesús. Bien, a lo largo de la historia, a esta mujer, pues poco menos que se le ha vilipendiado, ¿no? Poco menos que ha sido la adúltera, la pecadora, se ha conspirado sobre la relación, porque, claro, es cierto pensar que en aquella época también un varón de 30 años que no estuviera casado llamaba mucho la atención. Pero no olvidéis que Jesús de Nazaret fue crucificado por muchos motivos. Y uno de ellos fue por incumplir el libro del Génesis 2:8, creced y multiplicaos. Por lo tanto, de entrada, como historiador, en ningún momento se menciona esa posible narración en el cual Jesús estuviera con María Magdalena. Y os digo más, inclusive, si Jesús hubiera tenido alguna relación con María Magdalena, hubiera quedado escrita, porque era lo normal en aquella época. Ahora mismo sería un escándalo. Es más, si yo descubriera un documento en donde se acredite esa relación y una dinastía, imaginaros, ¿no? Yo no estaría hablando desde un rinconcito de Cádiz, sino desde me hubiera comprado una isla en el Hawái y sería multimillonario. No es el caso. No es el caso porque de momento no hemos encontrado este tipo de relación y lo lógico es que se hubiera narrado con total naturalidad. Por otro lado, si buscáis también en muchas ocasiones y si veis por internet, hay muchos que no lo entiendo, historiadores que dicen que un rabino, un maestro, en la época de Jesús, era obligatorio estar casado. No es cierto. Podía haber maestro o rabí en aquella época soltero. ¿Sabéis cuándo se obligó el casamiento de los maestros? Y cuando se preparó, se ordenó de aquella manera, fue a partir del año 70, es decir, tras la destrucción del templo. Pero Jesús murió en el año 30. Por lo tanto, un maestro podía ejercer su magisterio o sus enseñanzas sin la necesidad de tener una esposa. Ya digo que María Magdalena, como seguidora de Jesús, lo que pudo, yo no sé si estuvo realmente enamorada, pero hoy en día, y todos sabéis, que el enamoramiento es cosa de dos. Quizás no fue correspondida, no lo sé. Lo cierto es que lo que más le pudo enamorar a María Magdalena de Jesús fue el trato que ella en esa tierra no tenía y Jesús sí se la dio. Y como he dicho anteriormente, en la historia de la humanidad no ha existido una persona que amara tanto a las mujeres y a los niños como el Nazareno. Al día de hoy, el Papa Juan Pablo II y posteriormente el Papa Francisco en el 2016 consideraron a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles. Creo que teníamos que rendirle un homenaje a una persona que durante siglos se ha conspirado mucho. ¿Por qué? Porque es la más nombrada. ¿Por qué? Porque fue la testigo de su resurrección. Por muchos motivos, por estos documentos gnósticos, por esta corriente gnóstica filosófica, que lo único que buscaban era justificar la muerte de Jesús, pero no tienen validez histórica. Por la cantidad de documentales y películas que hay sobre María Magdalena, porque da mucho juego el que tuviera relación con Jesús. Pero si lo hubiera tenido, esos documentos hoy en día no hubieran llegado. Y si alguna vez lo obtengo, os doy mi palabra que seréis vosotros los primeros en saberlo. Una o tres mujeres de Magdala, la pecadora que unge los pies a Jesús, María de Magdala la poseída, librada por Jesús, María de Betania, la hermana de Lázaro. Vamos a ver. Lo he comentado anteriormente, el Papa que yo nombraba anteriormente, Gregorio Magno, en el 591, sí la identificó como la misma persona. Pero no tengo yo datos de que fuera la misma persona en primer lugar, porque la pecadora fue en casa de Simón el leproso, en Galilea. ¿Vale? Pero en ningún momento, Manuel, me viene un documento en donde diga que fuera María Magdalena, fue una pecadora. Simplemente, sin dato alguno. Ya digo que yo no soy conspirador, sino simplemente soy investigador. No existe dato de que la que ungió los pies de Jesús en casa de Simón fuera ella. Lo mismo ocurre con María, la liberada de Jesús, María de Magdala. Eso es lo que dice Lucas en su capítulo 8, versículos 1 y 2. La que
salieron los 7 demonios, fueron expulsados los 7 demonios. Quizás el que escribió el Evangelio de Lucas en esos momentos, ser la única testigo, ¿no?, de la resurrección de Cristo, quizás se quiso justificar, no se sabe. Lo cierto que no estoy de acuerdo con lo que dijo el Papa Gregorio Magno en absoluto, porque todo esto hay que demostrarlo. Si se le expulsó los 7 demonios, habría manuscrito por el cual tendríamos a una María Magdalena prostituta, adúltera, ungiendo los pies como pecadora, y eso no se nombra. Y si no se nombra, no puedo dar ese dato. Y María de Betania, pues lo he comentado anteriormente, Betania está en Judea y Magdala está en Galilea. O eres de Betania o eres de Magdala. ¿Qué pasa? Pues yo identifico a María de Magdala porque es la que más manuscritos nombra, ¿no? María Magdalena, y además con el detalle que he comentado anteriormente, la resurrección, ¿no? Rabuní, una palabra aramea. El arameo se hablaba en Galilea. María Magdalena, apostolorum, apóstol de los apóstoles, así es. Eso lo proclamó Juan Pablo II y con posterioridad en la última proclamación fue el actual Papa Francisco en el 2016. Un poco limpiar esa imagen de la mujer pecadora, ¿no?, que teníamos. Liturgia romana y liturgia griega. ¿Opinan de diferentes sentidos sobre María Magdalena? No, es que mira, pasa lo siguiente. Tanto en una liturgia como en otra, ya lo he comentado anteriormente, las mujeres también allí en aquella época, pues no tenían, prácticamente no se escribía muy poco de ellas. De hecho, sabemos que Jesús tenía un vínculo especial con las mujeres porque precisamente los escritores no tuvieron más remedio que incluir ese diálogo que tuvo Jesús con la samaritana en el Evangelio de Juan, o la mujer liberada de la lapidación, pero realmente las mujeres pasaban por la vida como si no hubieran existido. Por lo tanto, en la liturgia poco o nada, excepto en la resurrección, que fue clave, claro, porque fue la que avisó a Pedro y Juan que su maestro ya no estaba en el sepulcro. Jesús, hijo de Dios, hecho hombre y como tal. Me pregunto, ¿fue María Magdalena su eterno amor? Esto, sinceramente, no lo podría demostrar. Si fue. Yo creo, no estoy convencido por el comportamiento y conociendo la figura de Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico, que el amor de Jesús fue para todo el mundo. Ya lo dijo en la última cena, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Era como un mandamiento nuevo. Jesús amó a todos, pero de la misma manera también amó a María de Betania, a María Cleofás, a María Salomé. Y a muchas mujeres que, como no estaban incluidas en el canon, por llamarlo de un modo, de la escritura de la época, pues no aparecen. Pero sí Lucas lo deja claro, que fueron muchas mujeres las que acudieron a Jesús. Jesús amaba de forma diferente a lo que puede ser un amor personal o marital, ¿no?, entre dos personas. La opinión sobre la idea de que el Santo Grial realmente, la sangre real, sea la línea de los descendientes de Jesucristo y María Magdalena. Esto lo utilizó Dan Brown en su Código Da Vinci, porque si buscan una unión entre María Magdalena, él se basó en el Evangelio de Felipe, Evangelio gnóstico, con aquel beso en los labios y aquella vez que se nombra en el Evangelio de Felipe como su compañera. Bien, el Santo Grial hizo él un juego muy inteligente, porque claro, no lo mismo la sangre real que el cáliz de Cristo, de la última cena de Cristo. Pues los descendientes, si no tuvo relación o no encontró manuscritos en donde figura una relación entre Jesús y María Magdalena, difícilmente podrían tener descendientes. Más aún, os comento una cosa. Para tú casarte con una persona, ¿vale?, antes existía un periodo de custodia en aquella época. Custodia significa un año sin tener relación con esa persona y después se producía la boda. El ministerio de Jesús fue muy activo porque fueron 2 años y medio de predicación viajando por todo Israel, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén o Judea a Galilea constantemente. Y en ningún escrito pone ese tipo de relación, que ya digo que de haber existido lo hubieran escrito, porque era lo más normal del mundo en aquella época. Hay una leyenda del Santo Grial y los descendientes y demás, pero una leyenda que no tiene
justificación. La leyenda es que una de ellas que desembarcó con Lázaro y con Marta en Francia, otra que estuvo en el sur de Francia, perdón, otra que estuvo con María y con Juan y se llevó el cáliz de Cristo a Éfeso, en Turquía, pero eso son leyendas. Para un historiador las leyendas no tienen una excesiva validez. Merope fue descendiente de Jesucristo, los merovingios, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues no, en ningún momento aparece ni he encontrado ningún merovingio ni nada por el estilo que fueran descendientes de Jesucristo. José Luis, no. Ellos han utilizado una dinastía real, ¿vale? Los conspiradores para vincularla con Jesús y María Magdalena. Pero si yo dijera esa para mí sería una barbaridad. Tú me lo tendrías que... Después me dirías, bueno, José, muy bien, demuéstramelo. No lo podía demostrar. Lo que yo os puedo demostrar es lo que acabo de decir esta noche. Que a día de hoy no tenemos una relación marital, ¿no? Entre Jesús y María Magdalena. Cierto es, como he dicho, que Jesús amó muchísimo a las mujeres y no me extrañaría nada que quizás sea al revés, ¿no? Que María Magdalena estuviera enamorada de él, no me extrañaría nada. Pero esto es cosa de dos. Jesús tenía otro ministerio, sabía que metiéndose con los fariseos tenía los días contados y como sí fue. Si hubiera tenido una relación, hubiera cuidado a su mujer tranquilamente y no se hubiera metido, y perdonadme la expresión, en líos, ¿no? Porque meterse con la dominante de aquella época, poco menos que te podía costar la muerte. ¿Es quizá María Magdalena la primera víctima de violencia machista? Bueno, si vemos que Jesús, si vinculamos a María Magdalena con la mujer que salvó de la lapidación, evidentemente sí, ¿sabe? Pero es lo que he dicho también durante mi intervención, que en ningún momento en ese manuscrito de Juan aparece el nombre de María de Magdala ni nada, sino simplemente una mujer adúltera que era perseguida y iba a ser lapidada, y fue cuando Jesús la liberó. No sé si sería María Magdalena, pero no viene documento de eso. Pero sí es cierto que Jesús salvó a esa mujer de una violencia extrema, machista, sin lugar a dudas. Lo he dicho anteriormente, Jesús fue un gran defensor de la mujer en un territorio muy complicado. La palabra discípulo no existe en femenino. Ellas son seguidoras de Jesús. Creo que en realidad eran financiadoras de la obra de Jesús. Ellas fueron María Magdalena, Juana, mujer del administrador de Herodes, y Susana, que poco se sabe. Sí. Además, lo especifica Lucas en ese apartado, que cuando se ha comprobado, o sea, el escrito, grafológicamente hablando, fue escrito en aquella época que anunciaba Lucas y demás. Financiaban estos desplazamientos. Ten en cuenta que ninguna mujer seguía a ningún rabino. Lo hacían más que los hombres, pero el motivo de seguirlo, Tony, era exclusivamente porque Jesús le daba un trato a ellas, un trato que no tenían en aquella época. Es cierto que financiaban también en excavaciones actuales. Magdala se sabe que fue una ciudad rica. Por lo tanto, María Magdalena tenía que tener una familia pudiente, ¿no? Como se suele decir, rica. Y poco se sabe del resto de las mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque si las mujeres no contaban en aquella época, pues poco se escribía de ellas. Por eso sabemos el amor de Jesús a las mujeres, porque escritores no tuvieron más remedio que escribir la verdad. Porque si tú vas a ensalzar a una persona, en el caso de Jesús, si te inventas ese personaje, jamás de los jamases hablaría de que Jesús tuviera una relación especial con las mujeres. En absoluto. Si celebró la última cena con los hombres es porque le dio una misión y sabía que si en la última cena hubiera alguna mujer, a las mujeres no se le iban a hacer caso. Por lo tanto, escogió a hombres por ese motivo, no por otra cosa. Y evidentemente, apóstoles no existía ese nombre, ¿no? A lo largo de la historia no ha existido, excepto recientemente, como te comento, con el último papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Francisco, que la denomina el apóstol de los apóstoles, que fue la primer testigo de la resurrección de Jesús. Vamos a ver, además, fue testigo no solo en los manuscritos canónicos, en Mateo, Marco, Lucas y Juan, sino también en los manuscritos llamados apócrifos, no agnósticos, apócrifos, ¿no? Los ocultos, los que se ocultaron a partir del concilio de Nicea.
fue la primera testigo. Quizá eso podía rebotar en un futuro a mucha gente. Claro, joder, la primera testigo, tal, pues bueno, pues vamos a vincularla con la prostituta, vamos a vincularla con la que le ungió los pies, con la picadora que estuvo en casa de Simón. Creo que fue más bien unos celillos sobre una persona porque lo que todo el mundo se esperaba es que si desaparece Jesús, que los primeros testigos fueran hombres. Y no fue así. Y no fue así. Y cuando viene escrito, por algo será. No hay ningún anticlerical que no defienda la teoría de la castidad de Jesucristo. Jesús dignificó con su amistad y respeto a las prostitutas. Totalmente de acuerdo, Alfonso. Totalmente de acuerdo. Lo he dicho anteriormente, ya hablaremos cuando lleguemos al programa de Jesús de Nazaret. Fueron muchos motivos los que le llevaron a la crucifixión a Jesús de Nazaret. Muchos. Y uno de ellos fue el incumplimiento del Génesis, capítulo 2, versículo 8, que es crecer y multiplicaos. Era una obligación que el varón tuviera una esposa y tuviera descendencia para los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Alfonso, eso no ocurrió. No ocurrió porque fue uno de los motivos que se atestiguan en muchos manuscritos de la muerte de Jesús de Nazaret, ¿no? Y aparte, vendría cualquier tipo de relación. Vendría cualquier tipo de relación con cualquier mujer y se hubiera escrito y no pasa nada. Yo os quiero dar las gracias, ya digo, no sé si he cubierto vuestra expectativa como historiador. Os reemplazo al próximo a analizar otro personaje que creo que es muy llamativo, que nos encanta a todo el mundo, pero que los escritos que tenemos son más bien escasos y que existe mucha documentación de él, y me refiero a José, el padre terrenal de Jesús de Nazaret. Iremos intercalando hombre y mujer en cada uno. Con las mujeres lo tengo más complicado, pero no es por nada, es porque hay menos documentación de ellas por la situación que he explicado al principio, pero nunca olvidéis lo que yo os he comentado al principio, también al comienzo de todo, que Jesús de Nazaret, sin lugar a duda, ha sido el hombre que más ha amado a una mujer en la historia, jugándose el pellejo, que es la manera de amar a alguien cuando realmente te la juegas. Muchísimas gracias, buenas noches. Viaje en el tiempo. Una visión diferente de los grandes personajes de la historia antigua. Sin dogmas de fe, solo historia.